Hola, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a analizar a Ámsterdam como ciudad. Hablaremos sobre su medio físico, su estructura, su complejidad urbana, cómo funciona y muchísimos otros elementos por los cuales esta ciudad es tan relevante. Sé que te va a encantar, acompáñame. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, que se encuentran al oeste del continente europeo. A menudo suele confundirse los Países Bajos con Holanda, porque Holanda es su región histórica más influyente y relevante. Sin embargo, Ámsterdam se encuentra en Holanda del Norte u Holanda Septentrional, que es una de las 12 provincias u estados. También tenemos a Holanda del Sur, que también es conocida con el nombre de Holanda Meridional. Se cree que el significado de su nombre es una composición entre el nombre del río Amstel y la palabra dam, que significa represa, embalse, dique o pantano. En la Edad Media, específicamente en el siglo XIII, Ámsterdam era un pueblo de pescadores. La fecha tradicional de la fundación de la ciudad es el día 27 de octubre del año 1275, cuando a sus habitantes se les retiró la obligación de pagar peajes. En el siglo XIV, Ámsterdam empezó a florecer como centro comercial. Y en el siglo XVI comenzó el conflicto entre los neerlandeses y España, que duró 80 años y que finalmente le dio a los Países Bajos su independencia. El siglo de oro neerlandés se compone de 2 etapas. En el siglo XVII, Ámsterdam se posicionó como el principal puerto comercial de Europa y el centro financiero más grande del mundo. En el segundo ciclo se construyeron nuevos museos, una estación de tren y la sala de conciertos de la ciudad. Además llegó la revolución industrial y se construyeron nuevos canales y vías marítimas para así mejorar la conexión entre Ámsterdam y el resto de Europa. Países Bajos tomó una posición neutral durante la Primera Guerra Mundial, pero aún así la población sufrió mucha hambre. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, una invasión por parte de Alemania tomó lugar. Los alemanes instalaron un gobierno civil nazi en Ámsterdam, que se encargaba de la persecución de los judíos y neerlandeses que los ayudaban. Más de 100.000 judíos fueron deportados a campos de concentración. Entre ellos se encontraba la reconocida Ana Frank. Ahora vemos gráficamente su expansión. Alrededor del año 1000 solo existía el río Amstel y el lago Bijlmermeer, además del río Ey. En 1270 se construyó la presa Dam, entre sus diversos bordes y diques. Entre 1367 y 1450 crece la ciudad a través de la construcción de canales y su subsecuente edificación, a una distancia constante de un perímetro existente y con la intención de permitir acceso por barco a la vivienda con los comerciantes. Entre 1603 y 1660 se crean los 3 canales más importantes de Ámsterdam y también se construyó el canal Singel y los 7 canales perpendiculares, además de una extensión de nada más y nada menos de 160 hectáreas con más de 14 kilómetros de cauces artificiales y más de 80 puentes. Esta expansión, llamada Distrito de los Canales, ejemplifica el control que ejercen los holandeses sobre el agua y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. Después la ciudad continuó su expansión más allá del anillo central de los canales y nuevos suburbios aparecieron. El primer plan importante para Ámsterdam fue el Plan del Sur por el arquitecto Berlage, que preveía calles amplias y señoriales con calles laterales más pequeñas, muchas plazas y espacios abiertos, e incluso más vegetación. Y por último, el Plan General de Ámsterdam, que le daba más importancia a los espacios abiertos, verdes, la separación entre vivienda, los lugares de trabajo, de recreo y tráfico, así como los nuevos sistemas de parcelación y la investigación urbanística. El Reino de los Países Bajos es una monarquía constitucional cuyo jefe de Estado fue la reina Beatriz hasta el año 2013, cuando abdicó la corona a Willem-Alexander, que es su hijo. La autoridad política la ejerce el presidente del Consejo de Ministros y en Ámsterdam la autoridad política la ejerce el cónsul. Con respecto a los elementos hídricos, ya mencionamos al principio los 3 canales más importantes dentro del distrito de los canales, además del canal Singel. Sin embargo, tenemos el río Ey, considerado importante a nivel comercial por su acceso al mar, y el Amstel, que atraviesa la ciudad. De igual manera, tenemos los lagos Jasperplas, Sloterplas y Nieuwemeer, que brindan un espacio de recreación para los habitantes de esos sectores.
Con respecto a la composición de los suelos, la primera corteza es un suelo arenoso que se caracteriza por ser ligero debido a su textura leve y de granos. En las siguientes capas observamos presencia de arcilla o silicato de aluminio hidratado y turba, que es un carbón ligero, esponjoso y de aspecto terrenoso que se forma en lugares pantanosos debido a la descomposición de restos vegetales, además de diferentes tipos de arena y arcillas de mar. En Ámsterdam, los holandeses recubrieron la capa arcillosa con arena para hacer el suelo más viable para la construcción. Las elevaciones del terreno van desde menos 6 metros hasta 20 metros, es decir, que parte de la ciudad está emplazada bajo el nivel del mar. La superficie en Ámsterdam puede considerarse como un relieve plano, lo que es beneficioso en el tema de transporte y movilidad. Por otra parte, a pesar de que Ámsterdam es una ciudad pequeña, posee muchas zonas verdes. La superficie urbana de Ámsterdam es de 219.049 km², dentro de los cuales 28.753 km² corresponden a masas vegetales y parques, lo que indica un total de 33,65 m² de área verde por habitante. Dentro de los bosques y parques más importantes tenemos el Amsterdamse Bos, el Vondelpark y el Oosterpark. Con respecto a las amenazas y vulnerabilidades de la ciudad, el único terremoto registrado en Ámsterdam fue en 1756. Sin embargo, para todo el país, el máximo riesgo en la escala de Richter es de 6.0, que en magnitud se traduce como moderado o fuerte. Por su parte, existe la posibilidad de que los diques se rompan y provoquen inundaciones, pero no es muy elevada, debido al tratamiento de esclusas que el gobierno realizó para evitar estos escenarios. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el número de habitantes incrementó a no menos de 300%. Para el 2018, la población es de 854.316 habitantes aproximadamente, sobre una superficie total de 219.049 km² y sobre una superficie de tierra de 165.033 km², lo que nos indica una densidad global de 3.892 habitantes por km² y densidad bruta de 5.167 habitantes por km², lo que sería igual a 5 habitantes por metro cuadrado. Como podemos observar, es una ciudad con una alta densidad. Al apreciar la pirámide de población, podemos detectar que predominan los adultos sobre los jóvenes o niños, con un grueso entre los 25 y 35 años de edad. Además, en la siguiente gráfica, podemos apreciar que un 50,62% de la población es del sexo femenino y un 49,38% de la población es del sexo masculino, con una esperanza de vida promedio de 81,7 años para el 2016, que incrementa anualmente. La composición sociocultural nos muestra que existe una predominancia de extranjeros, mayormente de europeos y no europeos, así como también de otras ascendencias, siendo solo un 47% holandeses. La población de extranjeros se ubica mayormente en el oeste y sureste de la ciudad. Y por último, en esta sección, el índice de desarrollo humano es de 0.92, el cual es elevado, siendo Ámsterdam el séptimo país de 218 con los mejores índices según los indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual forma tenemos el equipamiento urbano general, donde podemos apreciar las áreas verdes como parte del espacio de recreación, además de los canales y demás masas de aguas que la gente utiliza para su disfrute. Sin embargo, entre los equipamientos más importantes tenemos el Museo Nacional de Ámsterdam, el Museo de Van Gogh, 2 hospitales, uno al norte y el otro al sur, 2 universidades, la de medicina que se encuentra en el mismo edificio del Hospital del Sur y la otra al este, cerca del río Amstel, 2 estadios deportivos ubicados en las periferias de la ciudad, además del sector comercial más importante que se encuentra entre las calles de los canales al centro, donde se ubican la mayor cantidad de tiendas, el ayuntamiento en el área central, la zona industrial de la ciudad al oeste y el aeropuerto de Schiphol al sureste. De esta forma podemos tener una idea general de la dinámica de la ciudad. En el tema de movilidad urbana, Ámsterdam goza de diferentes medios de transporte, dentro de los cuales la bicicleta es el que más se utiliza. Incluso existen más bicicletas que personas. El sistema de ciclovías es asombroso, conecta muchas zonas residenciales con el centro de la ciudad. Existen alrededor de 513 kilómetros de ciclovía. De esta forma, las personas pueden movilizarse a sus zonas de trabajo sin usar otro medio de transporte más que la bicicleta. 63% de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte. En la estación central se pueden encontrar diferentes alternativas, como el metro, el tren, tranvía, autobuses, taxis, bicitaxis y el ferry, siendo los ríos y canales importantes para la movilidad. En total existen 4 líneas de metro, 15 líneas de tranvía, 43 rutas de autobús y 9 rutas de ferry. Con respecto a la trama urbana, podemos apreciar que el centro urbano se estructura sobre un plano radiocéntrico, además del anillo que rodea la ciudad y es la autopista más importante en Ámsterdam. Según la imagen figura a fondo, en el centro podemos apreciar un grano grueso de estilo medieval sin retiros laterales, y a medida que la ciudad se expande apreciamos un grano más fino y disperso.
En los usos del suelo observamos una predominancia de zonas residenciales, así como también una gran área destinada al uso industrial, grandes espacios verdes y al suroeste el espacio que toma el aeropuerto en la periferia de la ciudad. En Ámsterdam las alturas de las edificaciones son continuas, por lo general bajas debido a la composición de los suelos y los niveles freáticos. En el centro de la ciudad se aprecian edificaciones de entre 4 y 6 pisos, hacia el norte áreas residenciales con 12, 15 o 20 pisos de altura y la edificación más alta tiene 35 pisos. Con respecto a la configuración de las manzanas y la estructura parcelaria, en el primer caso tenemos manzanas de forma cuadrada, con un patio interno compartido, alturas similares y edificaciones adosadas a los lados, un costado con estacionamiento al frente y perpendicular a la acera, y el resto de los laterales con estacionamiento después de la calle con frente a los canales. Con respecto a la estructura parcelaria, es en su mayoría de forma rectangular, con frentes angostos, a veces de 3 metros, lados largos y espacios internos comunes. En el segundo caso tenemos una manzana de forma irregular con patios internos privados, alturas homogéneas, edificaciones adosadas a los lados, sin estacionamientos a los laterales, solo después de la calle al frente de los canales y sin presencia de arborización y aceras angostas, con estructura parcelaria con formas irregulares. En el último de los casos tenemos una manzana de forma rectangular con patio interno compartido, estacionamiento solo en uno de los laterales y con la presencia de un equipamiento en uno de los lados angostos. La estructura parcelaria es rectangular con hoya de edificación a mitad de la parcela. El sistema de estacionamiento en Ámsterdam es muy inteligente, funciona para áreas residenciales y diferentes sectores. Alrededor de toda la ciudad existen máquinas para cancelar el uso del estacionamiento e incluso un vehículo que escanea las placas para verificar el pago de los usuarios. Con respecto a las definiciones, podemos decir que en Ámsterdam no se aprecia dispersión alguna, que la ocupación del suelo es elevada y que la segregación no se evidencia. Ámsterdam está dividido en diferentes sectores, pero cada uno de ellos posee sus propios servicios y equipamientos. Puede decirse que la ciudad es compacta, densa en proporción a la escala humana y que el Dam Square es el espacio público por excelencia y de mayor jerarquía. Aquí podemos apreciar una imagen de los suburbios del norte y en las últimas 2 imágenes vemos un antes y después de lo que vendría siendo renovación urbana en Ámsterdam. Ámsterdam se desarrolló como un asentamiento de pescadores, localizados en las inmediaciones de un pantano. Los holandeses han sabido controlar y planificar sobre esta condición, haciendo de esta posible debilidad una fortaleza para el comercio y desarrollo de la ciudad, que posteriormente, por su peculiaridad, se convirtió en un centro de interés para el turismo. La ciudad en cualquiera de sus ámbitos funciona. El sistema de transporte es asombroso, organizado, eficiente y eficaz, utilizando políticas para disminuir el uso del vehículo y darle prioridad al peatón y a las ciclovías. Aunque la estructura de la ciudad es peculiar y no posee un sistema de espacios públicos evidente, la ciudad en sí es un espacio público. Los espacios verdes y las ciclovías la interconectan. Puede decirse que los holandeses disfrutan de una elevada calidad de vida, aunque el país en general es costoso, sin embargo, la ciudad se adapta a las condiciones del nuevo urbanismo.